Vamos a la palabra del Señor, estamos estudiando Éxodo. Quiero invitarlo a Éxodo capítulo 31, versículo del 12 al 17. Y bueno, antes de ir a la palabra de Dios, hay una historia que me pareció muy curiosa. De pronto, Éxodo 31, de pronto aquí pues yo no he sido muy de este tipo de música, pero me pareció interesante la historia. Durante una gira de conciertos, un artista llamado Bono, de una banda de música que se llama U2, dice que salió del estadio por un momento antes de comenzar el show, ¿cierto? Y al regresar había olvidado su pase de acceso. A ellos les dan una escarapela, les dan pues algo que los marca, y eso era necesario para poder entrar. Y entonces, para entrar al área de los camerinos y al escenario. Y los guardias de seguridad no lo reconocieron, aunque él era el principal del concierto. El estadio estaba lleno porque venían a escuchar especialmente a él, que es la voz principal de la banda, y le negaron la entrada. Lo dejaron por fuera al pobre Bono. Y bueno, él intentó explicarlo con calma, pero ellos decían, no, es que no lo podemos dejar de entrar, es que no importa. O sea, necesitamos el pase, a usted se le entregó un pase para que pueda pasar, que lo identifique. Esa es la señal suya de identificación. Entonces, bueno, en medio de todo eso ellos tuvieron que seguir el protocolo de que no podían dejarlo pasar, pero entonces llamaron a un miembro del grupo que estaba adentro, para que pudieran dejar entrar al artista al que todos venían a escuchar en esa noche. Y no, pues se daña el concierto, imagínense cómo hubiera sido eso. Pero esto nos enseña de que todos necesitamos en determinados momentos de cosas que nos identifiquen, de una señal que nos identifique como lo que somos. Y Dios dejó una señal para identificar al pueblo de Dios. ¿Sí? Hay una señal que él dejó. Bueno, hay varias señales, pero hay una en especial que nos identifica como pueblo de Dios. Dice en Éxodo capítulo 31, versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposo. Así que vamos a ver esa señal del pueblo de Dios que lo identifica, que tiene una relación con Dios. A ver, recordemos un momentico dónde estaba sucediendo eso. A ver, Dios había liberado al pueblo de Egipto. Recuerdan que el pueblo de Egipto estaba esclavizado. No sé si dije bien. El pueblo de Israel estaba en Egipto esclavizado, ¿sí? Vamos bien hasta allí. Muy bien. Dios los liberó. ¿Por qué los liberó? Por su gracia y misericordia, ¿sí? Trajo liberación, trajo salvación para ellos. Los liberó de la opresión de Egipto. ¿Por qué los salvó? Por su gracia y misericordia. Y después los lleva por el desierto y llegan a un lugar, el monte Sinaí, y allí dice que iban a hacer una alianza, un pacto. Y el pueblo de Israel, el Señor les presenta el pacto y ellos aceptan ese pacto y entran en una alianza, una relación con Dios. Pero entonces
los pactos, las alianzas, los contratos tienen unos estatutos, cláusulas. Y entonces el Señor le dijo, listo, esos son mis mandamientos. Y después de darle una serie de instrucciones, cierra. Precisamente aquí está cerrando con esta parte de lo que Él les está diciendo, por lo menos aquí en el libro de Éxodo. Y eso último que les dice, ya se los había dicho en los 10 mandamientos, pero finaliza nuevamente con esta señal que muestra la relación entre Dios y el pueblo. Entonces, Dios había liberado al pueblo de la esclavitud donde no tenían descanso. Ellos como esclavos no tenían descanso, eran esclavos. Ahora les da una señal, el día de reposo. Pero no es solo una pausa física, sino que es una proclamación espiritual de que le pertenecen a Dios, de que el pueblo de Israel le pertenecía a Dios. Entonces, recuerde, Dios estableció el día de reposo como una señal de su pacto y de misericordia, claro. Eso es muy importante. Los mandamientos no vienen para ser salvos. Los mandamientos no son para que seamos salvos. Es porque ya fuimos salvos. ¿Sí? Dios rescató al pueblo por su gracia y misericordia. A nosotros nos rescató por su gracia y misericordia. Pero sí nos dice ahora en gratitud que nosotros tenemos con Dios, cómo debemos vivir. ¿Sí? Ser obedientes, vivir de la manera que Dios le agrada, no para ser salvos, sino producto de esa salvación. ¿Sí? Entonces lo primero que nos dice, vamos a ver 3 características del día de reposo. Lo primero, lo que ya dijimos, es una señal. ¿Sí? Es una señal. Ahí en el versículo 13 decía, hablarás tú a los hijos de Israel, hablándole a Moisés, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Entonces, piense por un momento esto. A veces uno ve los mandamientos como en su parte negativa, pero Dios, ¿por qué me manda a hacer eso? Pero piense por un momento, ellos vienen de ser esclavos, no tenían descanso. Y Dios les está diciendo, este es un mandamiento, ustedes van a descansar. O sea, qué curioso, ¿no? Que sea un mandamiento que lo manden a descansar. Hay que mandarlos a descansar. Pero para ellos eso era muy importante, porque ellos habían sido esclavos y saber que iban a tener un día especial para descansar. Ahora, es una señal, porque recordemos en el pueblo de Israel, cada individuo tenía una señal de su pacto, los hombres. ¿Cuál era la señal del pacto que tenían los hombres para con Dios? La circuncisión, ¿cierto? Pero esa era una señal individual. Ahora nosotros pues no tenemos esa misma práctica. ¿Cuál es la señal individual para este tiempo? El bautismo. Esa es su señal de su pacto, de su relación, de su alianza, de su fe para con Dios, para con Jesucristo. Pero hay una señal como pueblo, como comunidad. Y entonces para el pueblo de Israel era el Sabbat, el día de reposo. Para la iglesia es el día de congregarse. Claro, esa es la señal de pacto que nosotros tenemos para con Dios. Un día de rendirle culto a Dios. Ahora, hay que aclarar algo. Aquí la palabra reposo, mis días de reposo, traducido como sábado, incluso en algunas Biblias, aquí lo está diciendo muy claro. La palabra Sabbat, que traduce sábado, ¿sí? Es un verbo. El verbo es reposar, es descansar, es detenerse, es estarse quieto. Entonces no es el nombre de un día, que a veces la gente dice, pero es que Dios dijo que hay que descansar el sábado. Él nunca dijo que descanse el sábado. Él dijo, guarde mi día de reposo. Tenga un día especial para reunirse, para adorar a Dios en comunidad. Entonces no hay problema que si es el sábado, que si es el viernes. Hay iglesias cristianas que lo celebran el sábado por diferentes motivos. Una, por ejemplo, hay un lugar que es muy turístico y el turismo fuerte allá es el domingo. Entonces ellos establecieron
que era más práctico para la comunidad poder dedicarle ese día de descanso a Dios. Porque uno salir de un culto para irse a trabajar, o peor, muchos no podrían ir a un culto. Entonces dispusieron ese día especial y es un día sábado, el día que tienen para dedicárselo al Señor. Nosotros normalmente lo hacemos un domingo. Bueno, ¿por qué un domingo? Ya lo hemos dicho, pero pues sería bueno de pronto por si alguien tiene la duda. ¿Por qué la iglesia celebra el domingo? Porque desde el principio de la iglesia, desde que nace la iglesia, o sea, cuando Jesús es crucificado y resucita, ¿sabe qué día resucita? Un domingo. Y a partir de ahí la iglesia se siguió reuniendo los domingos, o bueno, no se llamaba domingo, sencillamente era el primer día de la semana. Sí, el sábado era el último. El domingo, bueno, es el primer día de la semana y en conmemoración a la resurrección de Cristo. Nosotros nos reunimos hoy domingo conmemorando la resurrección de Cristo y con esa fe de que nosotros también vamos a resucitar, que nos vamos a encontrar con Él. Amén. Entonces, por eso desde el principio de la iglesia, ellos comienzan a reunirse el domingo. Incluso la palabra domingo significa día del Señor. Domingo, de domino, de Señor, ¿sí? De dominio. Muy bien, entonces ahí queda claro, no es el nombre de un día, es una actividad. Es una actividad, hay que reposar. Diga al que está a su lado, hay que sacar tiempo para reposar y para descansar. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Que la obediencia al día de reposo es una señal visible de que le pertenecemos a Dios. Esa es la señal de que usted le pertenece a Dios, cuando usted guarda ese día especial para el Señor. Amén. ¿Será importante entonces? Claro que sí. Es un día para descansar en Dios, es un día para hacerle culto a Él. Y porque en ese día recibimos de parte de Dios también. Mire lo que dice ahí en el versículo 12. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad os guardaréis mis días de reposo porque señales entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El Señor, cuando nos reunimos aquí, Él nos está santificando. Amén. Entonces, por eso es tan importante dedicarle al Señor ese día. Y nosotros también lo hacemos el domingo porque es el primer día de la semana y representa la primicia. Le estamos entregando lo primero a Dios. O sea que en nuestra semana Él ocupa el primer lugar. Amén. No lo que sobra, sino todo lo contrario. Es lo primero. Entonces, bueno, nos quedan allí unas preguntas que debemos hacer, ¿no es cierto? Debemos reflexionar. Porque nosotros en la tierra estamos con el propósito de representar a Dios, así como en ese tiempo el pueblo de Israel iban a representar a Dios. Entonces, que el mundo viera en esa nación algo especial, algo diferente. Y entonces iba a ser muy especial, curioso, que ellos dedicaban un día para descansar, para dedicárselo a hacer culto a Dios, porque es que es un día de reposo, requiere también, bueno, ese día voy a dejar de percibir alguna ganancia, ¿cierto? Entonces también representaba como esa inversión, ese sacrificio que se estaba haciendo, pero era para mostrar la importancia que tiene Dios para el pueblo. Entonces, asimismo, nosotros estamos en la tierra con el propósito de representar a Dios y para que muchos se salven. Amén. Ese es nuestro propósito, que muchas personas puedan conocer a Dios y venimos a ser también un modelo de vida para muchas personas. Entonces la pregunta es, ¿estoy actuando como un representante de Dios? ¿O está mostrando con su vida cuáles son sus prioridades? Si esa prioridad, si usted tiene a Dios como prioridad, eso lo está mostrando guardando ese día especial para dedicárselo a Dios. ¿Está marcando una diferencia con los demás o está viviendo igual que ellos, donde la prioridad es el dinero, es el trabajo, las ocupaciones y a Dios lo deja de último para cuando le sobre tiempo? Muy bien,
Segundo, la segunda parte, la segunda característica del versículo 14 y 15 dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto, morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Dura palabra, decía alguien, ¿cierto? Desobedecer el día santo para el pueblo de Israel era quebrantar el pacto. Ellos estaban entrando en una relación de pacto con Dios y ellos debían obedecer a Dios, ¿cierto? Porque si hace un pacto es para obedecerlo. Y Dios ya les había hablado de eso y ellos dijeron, sí, vamos a guardarlo. Entonces no se trata de algo que porque quiso o porque no quiso. No, era un compromiso que ellos habían adquirido, ¿sí? Dios les dijo, ustedes van a guardar el día de reposo y ellos le dijeron sí. Entonces ahora les está aclarando, listo, ese día es muy importante porque va a ser una señal del pacto que tenemos nosotros dos. El día que usted falte a ese pacto, entonces está pasando algo que está mal. Está saliéndose de ese compromiso que tiene de pacto. Y está diciendo, entonces yo no le pertenezco a Dios. Entonces yo soy igual a los demás pueblos de la tierra. Entonces por eso era tan importante. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que es una responsabilidad espiritual, ¿sí? Estamos hablando de que es una responsabilidad. Lo primero es que es una responsabilidad espiritual. Incluso aquí la palabra dice que el día de reposo es santo. ¿Qué significa santo? Apartado para Dios, ¿cierto? Dedicado a Dios. Y también dice que no lo profane, ¿cierto? Ahí mismo en el versículo 14. El que lo profanare de cierto morirá, dice. ¿Qué es profanar? Profanar es tomar algo santo y darle un trato común y corriente. Eso es profanar. Es algo santo, pero lo quiere tratar común y corriente. Entonces el día de reposo es un día santo, es un día especial, no es un día común y corriente o de usarlo incorrectamente o de restarle valor. Eso significa profanar, perdón. Cuando la persona descuida el día del Señor, empieza a descuidar su relación con Dios. ¿Cuántas personas que volvieron atrás iniciaron por faltar un domingo al culto? ¿Usted conoce algún caso? Lastimosamente uno conoce casos, ¿cierto? La persona de pronto dijo, no, pero que uno no vaya, pues, eso tampoco, pues, que es tanta exigencia. Pero empieza a enfriarse espiritualmente y entonces ya no es un día, sino que ya de pronto es el otro día, también le salió otra cosa y ya, cuando menos piensa, se enfrió espiritualmente. Y cuando menos piensa, ya no quiere volver. O sea, tristemente es una realidad que uno vive. Ahora, nosotros no estamos bajo esta misma ley que dice aquí que entonces el que no venga al culto toca. No, ya no estamos en ese tiempo de la ley. Ojo, estos mandamientos de la ley fueron dados para un pueblo en especial, el pueblo de Israel, en un momento especial cuando estaban haciendo el pacto. Pero los principios son válidos. ¿Cuál es el principio? La importancia que tiene ese día. Y cuando nos habla de una pena de muerte, nos está mostrando es la importancia que tiene para Dios y que debe tener para nosotros, ¿sí? Que es sumamente importante. Aquí hay muchos mandamientos que hablan de pena de muerte, identifíquelos. Cuando habla de pena de muerte no es para hacerlo, sino para que nosotros entendamos lo delicado que es para Dios. Entonces debemos darle la importancia que tiene ese día y tener mucho cuidado porque es una responsabilidad espiritual. Amén. Mire, le voy a colocar un ejemplo. Hace unos años en Colombia, hablamos de 20, 25 años, la mayoría de los carros no tenían cinturón de seguridad. Después, ya en esa época empezaron a venir los carros con cinturón de seguridad, ¿cierto? Pero ya en este momento, hace unos años para acá, es una norma, es una obligación. Si el carro no tiene cinturón de seguridad, no puede transitar. O le colocan una sanción a la persona que está andando así.
sin el cinturón de seguridad. La pregunta es que esa norma busca molestar a la gente, quiere afectar a las personas, o para qué será esa orden? Para preservar la vida, para preservar la seguridad de la persona. Entonces hay mandamientos, o más bien los mandamientos, no hay mandamientos, los mandamientos lo que buscan es nuestro bien, ¿sí? Aunque sean leyes, pero son para nuestro beneficio. Acuérdese, los mandamientos de Dios no son para guardarle la fiesta. Ay, es que yo no puedo hacer esto porque es que el mandamiento dice esto. No, no, es para guardarlo, es para cuidarlo, es para su beneficio. Amén. Es para su beneficio. En algún momento a Jesús le preguntaron acerca de ese mandamiento precisamente. En Marcos capítulo 2, versículo 27. Y ustedes saben que Jesús tuvo algunos encuentros con los maestros de la ley en Israel, precisamente por las leyes. Y dice allí en Marcos capítulo 2, versículo 27, dice, hablando de Jesús, también les dijo, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Cómo así? Que el día de reposo fue creado, es un mandamiento para beneficio. Porque es que, ¿qué estaba pasando aquí? Encontraron a los discípulos de Jesús arrancando espigas y cogían y comían. Entonces decían, están trabajando, ese día no se puede trabajar. Están rompiendo el mandamiento del día de reposo. La pregunta, ¿coger esas espigas era trabajar, sí o no? Interesante, ¿cierto? La pregunta. Ellos no tenían una hoz, no estaban recogiendo, no, estaban cogiendo porque tenían hambre. Y estaban cogiendo para comer, no están trabajando. Trabajar es cuando usted lleva la carga y coge bastante de ese trigo, lo que estaban cogiendo. Y ahí sí trabajó, pero ellos no. Ellos pasaron por el camino, les dio hambre, cogieron las espiguitas y se las comieron. Eso no es trabajar. Entonces mire cómo para ellos se habían vuelto tan legalistas que el día de reposo pasaba a ser un obstáculo. No, entonces no podían comer, entonces tenían que aguantar hambre y hasta llegar a la casa a encontrar lo que ya estuviera hecho para poder comer. Pero ¿y si la casa estaba, no había comida, por decir algo, y entonces ¿qué hacían? Entonces el día de reposo es para beneficio del pueblo. Amén. Es para beneficio suyo, es para beneficio mío, así como lo fue para beneficio del pueblo de Israel. Pero también es una responsabilidad física, es descanso. Mire, en Éxodo 20, que es donde están los 10 mandamientos, usted se acuerda bien de los 10 mandamientos, ¿no? Ya los tiene presentes los 10 mandamientos. Los repasámoslos otra vez. Repasemos los 10 mandamientos. Capítulo 20 de Éxodo, versículo 1 dice, habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Qué le recuerda a Dios? Que los rescató. Mire que antes del mandamiento viene la gracia. ¿Sí? Les recuerda el motivo. Primer mandamiento, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y es el versículo 5. Ni te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Listo. Versículo 7, tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Muy bien. Versículo 8, cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y sigamos leyendo porque ese es el que en el que estamos, ¿no? Dice el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero mire, quiero que miremos este décimo, este versículo 10.
Mas el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Cómo así? Que ese día hasta los burros tenían que descansar. Pero yo no sé por qué hay burros que les gusta trabajar todavía pues hablando de los burros, ¿no? Todavía el día de reposo. No sea burro. O sea, pues a los burros que descansen ese día. Pero se rompe muchas veces ese principio. Mire, Dios se preocupa por el bienestar de los burros. Claro, el burro también tiene que descansar. Entonces, ¿cómo no se va a preocupar también de nuestro bienestar? En una empresa precisamente, ya iba para allá. Mire, los sindicatos hablan, por ejemplo, de que ellos exigen el descansar un día a la semana. Eso no fue idea de los sindicatos. Eso fue idea de Dios hace mucho tiempo. Él estableció que las personas descansaran un día a la semana por su bienestar físico. Y utilizan mucho un ejemplo, el de afilar el hacha. Los que, pues a mí nunca me tocó, pero los que trabajaban con hacha, llegaba un momento en que al hacha, ¿qué le pasaba? Se le acababa el filo. Y entonces trabajaba y trabajaba. No. ¿Qué tocaba hacer? Porque se volvía más duro. Había que afilarla. Eso es el descanso, es retomar fuerzas. Pero uno trabaja y trabaja y trabaja, se desgasta y ya no es igual de efectivo. Necesita un descanso. Y claro, este es un modelo muy sabio. Trabajar 6 días y descansar el séptimo día. Es necesario para trabajar bien, ¿sí? Es necesario el reposo, el descanso físico. Dios se preocupa también por eso. Por eso es que, miren, en este tiempo vivimos agotados, porque el trabajo, la crianza de los niños, aparte de eso, problemas inesperados. ¿Y sabe qué hacemos? Seguimos añadiendo actividades. Y para que me rinda la semana voy a adelantar un poquito el domingo, el día de descanso. Y llega el lunes y está más cansado y le rinde menos el tiempo. ¿Sí o no? Nos volvemos adictos al hacer. Ahorita hay muchos seminarios, dicen, ¿cómo ser más productivo? Haga más cosas. No, para ser productivos no hay que hacer más cosas. Hay que hacer las cosas correctas. Lo que tiene que hacer, no hacer una cantidad de cosas que solo ocupa a uno, le carga la mente, se carga físicamente. Entonces, creemos que ser productivos es llenarnos de cosas por hacer. No, haga lo que tiene que hacer en el día, las cosas necesarias y listo, y hágalas bien. ¿Sí? Escuchaba esta semana precisamente viendo este tema sobre el descanso, de que la falta de descanso trae consecuencias, trae enfermedad, trae agotamiento, trae problemas emocionales y psicológicos. Muchas personas sufren de depresión, sufren de ansiedad porque no descansan. Y descansar es descansar. Descansar del celular también, descánselo, déjelo allá, al computador, la televisión, descanse, saque un ratico solamente para descansar. ¿Cierto? Porque es que uno está ahí pegado al celular y no está descansando. Su mente sigue allí trabajando, sigue trabajando. No, descanse, cambie la rutina también, le hace un libro para que pueda tener descanso. El 70% de las enfermedades, dice la estadística, se relacionan con fallas en el estilo de vida. El 70% de las enfermedades se pueden prevenir, se pueden evitar llevando un estilo de vida saludable. Usted también necesita descansar todos los días. Descansar bien, las horas que son. Tampoco más tiempo del que es, ¿no? Porque también eso también afecta. No, voy a glorificar a Dios, voy a cambiar el modelo, voy a trabajar un día y voy a descansar 6. Tan santo. No, ese no es el modelo de Dios. Eso no es productivo y eso no es de bendición. Tiene que ser ese equilibrio. Sí, entonces el descanso es necesario, pero qué tremendo, ¿no? Que tenga que ser un mandamiento, o sea, que Dios nos tenga que mandar a descansar. Oiga, que descanse,
que piense en usted, que piense en su bienestar, que saque ese tiempo. Bueno, no, esa tampoco es la idea de que sea el único mandamiento que le haga caso. Bueno, entonces mire, por eso es una responsabilidad espiritual, una responsabilidad física. Y lo tercero, dice el versículo 16 y 17. Ay, volvamos aquí que me quedé en Éxodo 20 de los 10 mandamientos. Ay, pero ya lo estamos leyendo. Los 10 mandamientos, acuérdese. Honra padre y madre, el quinto. No matarás, sexto. No cometerás adulterio, séptimo. No hurtarás, octavo. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo, noveno. Y no codiciarás, el décimo. Tiene que ver con el corazón. Muy bien, volvamos. Éxodo 31. Versículo 16. Vuelve el Señor y repite. Guardarán pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Tercera característica, es para siempre. Es para siempre. El día de reposo es para siempre. Y mire, lo que nos muestra ahí es que Dios quería que los padres le transmitieran esa enseñanza a sus generaciones, ¿cierto? Y se lo tendrás por sus generaciones, por pacto perpetuo. O sea, Dios quería que esto se preservara, que no fuera solamente para aquellos que habían salido de Egipto, no, sino para las generaciones en adelante, que ellos lo siguieran enseñando. El día de reposo enseña a nuestras familias que Dios es suficiente y que podemos vivir viviendo de acuerdo a su voluntad, vamos a tener bendición. Amén. Vamos a ser bendecidos. Eso es lo que le queremos transmitir, recordando esa responsabilidad que se tiene con Dios y esa responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y esa responsabilidad que tenemos con la familia. Porque el día de reposo, miren Israel cómo lo celebran hasta el día de hoy, el Sabbat. Ellos se reúnen los días funcionan diferente allá. El día empieza en la noche, a las 6 de la tarde, ahí empieza ese nuevo día. A las 6 de la tarde del viernes, en realidad para ellos empieza el sábado, el Sabbat, y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, ¿qué hacen ese día? Se reúne la familia, 24 horas, de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Un día, ¿sí o no? Bueno, entonces arrancan ese día a las 6 de la tarde con una reunión familiar y empiezan a leer estos textos y a recordar de la importancia del día de reposo, a adorar a Dios. Es un día muy especial en familia. Nosotros debemos tener un día también especial en familia para adorar a Dios, para enseñarle a nuestros hijos. No podemos esperar solamente traerlos a la iglesia y que aquí les enseñen. No. Tenemos que en la casa también poder enseñar a nuestros hijos. Y entonces el día de reposo es una forma muy eficaz y muy importante y necesaria para poder enseñar a nuestros hijos acerca de la fe, ¿cierto? Y pasar tiempo en familia, algo que debemos nosotros establecer. Aquí nos habla también de que debemos enseñar a nuestra familia a honrar a Dios con el tiempo. Es algo que nosotros le damos a Dios, nuestro tiempo. A veces es más fácil darle a Dios otras cosas que nuestro tiempo. Y entonces a veces no tenemos tiempo para orar, a veces no tenemos tiempo para leer la Biblia, a veces no tenemos tiempo para venir a la iglesia. Pero el día de reposo es una forma de enseñar ese principio, ¿sí? De la importancia que tiene Dios para nosotros y que nosotros lo honramos con nuestro tiempo. Ahora, también esta parte, el versículo 17 nos muestra que es el modelo de Dios. Mire, versículo 17. Señal es, ¿para cuándo? Para siempre, nuevamente repite, entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Cuál fue el modelo de Dios? Trabajó 6 días y el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó.
Ahora, yo no sé si es que nosotros seremos más importantes que Dios o más ocupados que Dios, que no podemos sacar un día para descansar. Porque eso es lo que estamos diciendo cuando ocupamos el día de reposo. O sea, si Dios lo pudo descansar, ¿será que nosotros también podemos? ¿O no? Claro, ¿cierto? Entonces Dios nos está dando el ejemplo. Recuerde que nosotros debemos seguir es el modelo de Dios y el modelo de Jesús. Entonces Dios es nuestro modelo a seguir. Y si Él descansó siendo Dios, nosotros también lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que establecer esas prioridades que reflejen que seguimos ese modelo de Dios para siempre, seguirlo nosotros haciendo. Un día sin trabajo, un día para adorar, un día para conectar con la familia y un día para descansar en Dios. Amén. La verdad es que esa parte está en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, pero cuando llegamos a esa parte nos vemos que es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Mire, en Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Ustedes recuerdan cómo termina Dios cada día en Génesis? Dice, y fue la mañana y la tarde un día, ¿cierto? Miren, el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, estoy en el capítulo 1, un versículo atrás, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde, verdad que ellos empiezan el día por la tarde, fue la tarde y la mañana, el sexto día. Pero mire lo que pasa con el día de reposo, versículo 2 del capítulo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué faltó allí? Que no dijo, y fue la tarde y la mañana el séptimo día. O sea, como si ese día no se hubiera terminado. Como si el reposo de Dios continuara hasta el día de hoy para siempre. Amén. O sea que nosotros podemos entrar en ese reposo de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros entremos en ese reposo de Dios. Y hay un versículo muy bonito que está en Mateo 11:28, que el Señor dice, hablando Jesús, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, o sea, los que estén cansados del trabajo, vengan a mí y yo los haré descansar. Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí está hablando de otro tipo de descanso. Aquí está hablando de un descanso del alma, de un descanso espiritual. ¿Y ese descanso espiritual en dónde se encuentra? En Jesús. En Jesús encontramos el descanso. Entonces, este es un descanso que no estamos hablando solamente del día de descanso. Es que usted siempre puede vivir una vida descansada en Dios. Amén. Todos los días, si estamos con Jesús, podemos descansar en Él. Podemos traerle nuestras cargas y podemos descansar en Él en cualquier momento. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, ese descanso continúa. Y en Hebreos habla también del día de reposo. En este día de reposo que habla en Hebreos capítulo 4, está refiriéndose a varios tipos de reposo. En el versículo 3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que hemos creído, ¿qué? Entramos en el reposo. Entonces nosotros estamos en un tiempo de reposo. Nuestra vida entra en un tiempo de reposo cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, que es lo que viene hablando aquí. Pero también dice, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Le estaba hablando al pueblo de Israel, ¿sí? Eso viene de un salmo. Entonces, aquí está conectando con algo
Más adelante dice, versículo 8, dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. ¿Cómo así? Josué, ¿cómo les iba a dar reposo? Cuando llegaran a la tierra prometida. Ese era un tipo de reposo que Dios les estaba dando. Llegar a la tierra prometida iba a traer reposo para el pueblo de Israel. Pero después de esto, David vuelve y habla de un día de reposo en el futuro. O sea, todavía había otro reposo para el pueblo de Israel. No era solamente la tierra prometida. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Me siguen hasta allí? Está hablando de otro reposo. Por eso dice el versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Y para eso quiero cerrar con Apocalipsis, capítulo 14. Hebreos 4, versículo 3 al 10. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. 14, 13. Perdón, 3, sí, 14, 13. Sí, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Dios está hablando también de un descanso eterno, un descanso eterno. O sea, hay un último reposo también. Esa palabra reposo no se ciñe solamente a eso que empezamos hablando de un día. Está hablando de un tiempo especial donde nuestra alma va a estar con el Señor. Amén. Y es lo que el Señor quiere para todos nosotros, que cuando partamos de esta tierra tengamos un reposo eterno en la presencia de Dios. ¿Cuánto les gustaría tener un reposo eterno en la presencia de Dios? Amén. Entonces mire que el reposo es una señal del pueblo de Dios, una señal muy importante del pueblo de Dios. Y si yo hoy valoro el día de reposo, estoy valorando también el reposo eterno que Dios me va a dar. Pero si yo hoy no valoro ese reposo, pues estoy diciendo, yo no quiero el reposo que Dios me da. ¿Sí ve lo importante que es? Y ese reposo lo tenemos a través de Jesucristo. Cuando llegamos a Él de una vez nos conecta con ese reposo que tenemos nosotros en Dios. Amén. Entonces, el día de reposo, recuerde, es una señal de esa relación que tenemos con Dios. Y Dios nos lo entregó para que lo recordemos, para que honremos a Dios ese día, para que descansemos en Él, para que lo transmitamos a nuestras generaciones por siempre, porque es un día para siempre. Amén. Quiero invitarlo para que oremos y para pedirle a Dios que sea Él ayudándonos a honrar ese día de reposo, a entender la importancia que tiene para nosotros. Entonces, piense por un momento, ¿usted es pueblo de Dios? Amén. Entonces, es la señal, el día de reposo, el día de venir a rendirle adoración al Señor, es esa señal que nos va a permitir también, que sirve como esa identificación, que no nos vaya a pasar como le pasó al cantante que no pudo entrar a ese concierto. O bueno, sí pudo entrar, pero casi no lo dejan de entrar. Entender de que esa es nuestra identidad, que esa es nuestra señal que nos identifica con Dios. El valorar su reposo, el honrar ese día de reposo, el guardar nuestra salud, que para Dios también es importante, que podamos transmitirlo a nuestra familia. Y que, aunque es un mandamiento, es una bendición para nosotros el poder reposar, el poder descansar, poder sacar un día para renovar nuestras fuerzas, para renovar nuestra fe, para santificarnos. Y recordar que para la eternidad vamos a poder disfrutar del eterno reposo, el reposo definitivo en la presencia de Dios. Gracias te damos, Señor. Señor, gracias porque este día es especial. Tú lo creaste, Señor. Este es el día que hizo el Señor para que nos alegráramos en Él,
para que viniéramos a tu presencia, Señor, para que te honráramos, para que te adoráramos. Gracias, Señor. Hoy, Señor, reconocemos que a veces no hemos valorado el día de reposo, Señor, y la importancia que tiene, Señor, el poder venir a adorarte, el poder descansar, Señor, físicamente, pero el poder renovarnos también espiritualmente, el poder disfrutar con nuestra familia, el poder enseñar también nuestra fe, Señor, en ese día de reposo. Hoy muchos, Señor, viven agotados físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y el mejor lugar para descansar es tu presencia, Señor. El mejor lugar para descansar es en tus brazos, Señor. Hoy venimos a ese reposo, hoy venimos a ti, Señor. Tú te gozas, tú estás feliz, Señor, y nos recibes con tus brazos abiertos, con tus brazos de amor, de que este día, primer día de la semana, lo dediquemos a ti, Señor, para honrarte. Señor, no queremos que sea solamente algo que hacemos por obligación, algo externo, sino que sea un acto de fe, un acto, Señor, de obediencia, pero de obediencia de corazón, Señor, que lo hacemos con gusto, entendiendo la importancia que tiene, Señor, para ti. Maravilloso Dios. Hoy reconocemos que el día de reposo es esa señal que tenemos como pueblo contigo, que el día de reposo, Señor, también es una responsabilidad que tenemos de cuidar nuestra vida, Señor, nuestra espiritualidad, de una responsabilidad que tenemos con nuestro cuerpo, de darle descanso, Señor, y que es un día para siempre, Señor. El día de reposo es un día para siempre. Precioso Dios, y desde ahora pensamos en ese día que vamos a estar allí en el cielo contigo, Señor. Hay muchas cosas que hoy aún no entendemos, que no sabemos, pero tenemos esa fe, Señor, de que allí tendremos el descanso en tu presencia, de que allí no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más tristeza, Señor. Que seremos en realidad lo que tú hiciste, Señor, tu perfecta creación, Señor. Seremos en ese lugar cuando estemos unidos a ti en tu gloria, Señor. Muchas gracias, Señor, porque Jesús hoy es nuestro reposo, porque Jesús hoy es el que nos puede dar ese descanso físico, ese descanso espiritual, porque Jesús es la puerta, Señor, porque tú lo dijiste, Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Gracias, Jesús, porque tú eres ese reposo y eres el camino al reposo definitivo. Te exaltamos, Señor, y te damos muchas gracias. Hoy muchos necesitan recibir ese reposo. ¿Qué tal si hoy suelta toda carga que tiene, toda preocupación y le dice, Señor, entrego a ti mis cargas, Señor? Hoy he venido a descansar en tu presencia. Suelte toda preocupación. También dice la palabra del Señor, toda carga de pecado. Suelte también todo eso. Dígale, Señor, suelto también toda carga de pecado para recibir tu perdón, tu gracia, tu favor. Creo, Señor, en tu obra en la cruz. Creo, Señor, que tú moriste para pagar por mis pecados, pero que necesito recibir, aceptar, creer que esa obra, Señor, es la que puede traer bendición para mi vida. Señor, gracias, gracias. Hoy traemos toda carga a ti, toda preocupación, toda aflicción. Señor, todo aquello que está en nuestro corazón, que a veces no nos da paz. Señor, hoy lo traemos a ti, nuestros pensamientos. Señor, toda tristeza, toda preocupación, toda angustia, la traemos a ti, todo miedo, Señor. Hoy lo soltamos en tus manos, Señor, y creemos que podemos descansar en ti. Que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. El control de nuestra casa, el control de nuestra familia, el control de nuestra salud, el control de nuestra economía, Señor. Hoy la ponemos en tus manos. Precioso Dios, en el trabajo, toda situación, hoy la traemos a ti, Señor, y descansamos en ti. Nuestra alma reposa en tu presencia. Maravilloso Dios, muchas gracias te damos. Gracias, Señor, te damos por el reposo que solamente tú nos puedes dar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor.